Ya. Comencé a grabar este ejercicio para que, si es que quieren realizarlo posteriormente, tengan grabadas las instrucciones de este ejercicio. Eh, este ejercicio se basa en lo que vimos en la clase anterior, donde vimos un método para redactar más rápidamente, de forma más eficiente. ¿Ok? No perder mucho tiempo. Un método que difiere de lo que pueden ustedes haber aprendido en otras clases, en otros ramos, o de lo que le pueden estar diciendo otros periodistas. Esta es una técnica que quiero enseñarles. Existen otras técnicas, y eso quiero que quede claro. El ideal es que ustedes esto con la práctica lo vayan haciendo no tan a la raya, pero sí lo vayan desarrollando instintivamente. Y así después, cuando ustedes redacten, van a redactar más rápido y van a redactar de mejor forma. Esa es la finalidad de este ejercicio y de esta técnica. ¿Ok? Bien. Andrea, usted fue la que no vino el martes, ¿cierto? Bien. Sí. Bueno, a lo mejor va a estar un poquito perdida de en qué consiste esto. Y bueno, si tienen dudas, me las plantean inmediatamente, ¿no? Yo no tengo problema en volver a repetirlo. Bueno, primero tienen que elegir un tema noticioso. Ya les había dado de tarea que eligiera un tema noticioso y respondieran las preguntas. ¿Se acuerdan? Antes de la semana de reflexión, yo le había solicitado que buscaran un tema. Bueno, en este caso pueden ocupar ese mismo tema que investigaron y cuya respuesta ya tienen. Pero si no las tienen, las tendrán que hacer ahora. Paso número 1, elegir un tema noticioso, que tenga un valor noticioso. ¿Ya? Me da lo mismo que sea, nacional, internacional, deporte, espectáculo, lo que sea. Me da lo mismo. Pero tiene que tener un valor noticioso. Entonces, el paso número 2, tienen que ver que de la noticia que redactarán, determinar la extensión. ¿Ya? La extensión de lo que van a redactar. En este caso, recuerden, son 1000 caracteres. ¿Ok? ¿A quién va dirigido? También tienen que determinar a quién va dirigido lo que van a redactar. Como lo vimos anteriormente. O sea, van a redactar para Profe, un... una duda. Dígame, Claudia. ¿Cuál es la diferencia entre caracteres y golpes? Siempre se me olvida. Que los golpes se usaban cuando la gente escribía en máquina de escribir. Y los caracteres se ocupan hoy día si usted escribe en un computador. Ya. Y eso incluye los espacios y todo eso, ¿no es cierto? Claro, Considerado. sí. Ah, ya. Cuando yo por lo general les pido con caracteres con espacio, porque ustedes lo miden, caracteres con espacio. Y eso de los golpes, claro, habrá sido vigente hasta la década de los 90. Es que la profesora que teníamos, o que yo tuve, ¿Sí? nos enseñaba así, Sí, pero con esta la es otra diferencia. técnica. Esta es otra técnica. Yo no cuestiono los métodos de enseñanza-aprendizaje de otros profesores. No, Eh, claro, claro. Es que ellos, ellos, como ellos ella nos tienen... marcaba mucho la diferencia que no, golpe es solo letras, por decirlo así, Ujú. y los caracteres eran con espacio. Mire, Entonces, esa era mi, con eso mi duda. no se complique. Ay, no se complique con eso porque hoy día estamos viviendo en otro mundo y se escribe en computador y ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Y acá les voy a dar un ejemplo de que ustedes lo que hacen para medir caracteres con espacio. 182 caracteres. En ninguna parte de acá del procesador de texto dice golpe. En ningún tipo de procesador de texto. Y por lo general se ocupa el Word o alguno derivado del Word y ninguno dice golpe. Se ocupa caracteres. Entonces no se compliquen en casi es golpe o caracteres. Olvídense. Hoy día se ocupa en todos lados, en todo el mundo, caracteres con espacio, caracteres sin espacio. Y no hay otra cosa. Eso. Entonces, de la extensión,
tienen que definir la extensión. En este caso, yo le estoy pidiendo 1000 caracteres, pero esa la tienen que definir ustedes. ¿A quién va dirigido? Es diferente redactar para una revista infantil que para una revista científica. Entonces ustedes tienen que predefinir, antes de empezar a redactar, a quién le van a escribir, porque es diferente como ustedes presentan, el lenguaje que ustedes ocupan, y eso tienen que verlo antes. Luego tienen que definir el tono de la redacción, que va muy ligado a lo anterior. Casi lo voy a hacer formal o informal, coloquial o no coloquial, en primera persona o en tercera persona. Ese tono ustedes también lo tienen que definir previamente, antes de ponerse a escribir. ¿Ok? También que tienen que definir las fuentes que utilizarán. Si van a escribir sobre un tema de educación, si van a elegir a profesores, alumnos y apoderados, por ejemplo. Eso ustedes lo definen. No es, si tienen los nombres de las personas, ponen los nombres. Si no, no tienen los nombres, ponen un cargo genérico de la fuente. Ya, el paso número 3 es que del hecho noticioso, ustedes tienen que responder las preguntas que ya hemos trabajado. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y para qué. Esto es reporteo. El paso número 3 es reporteo. Es salir a la calle, llamar por teléfono, mandarle mensaje por WhatsApp, mandar correo electrónico, es reportear. Es obtener el qué, el quién, el cómo, el cuándo, dónde, por qué y el para qué del hecho noticioso que ustedes van a investigar. En este caso, como es un ejercicio académico, pueden buscar esta respuesta en Internet y no necesariamente llamar a la fuente. ¿Ok? ¿Está claro eso, no, señoritas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Eso es importante que me puedan dar una retroalimentación para no pensar que estoy hablando solo, sentirme solo en la sala. Ok. El paso número 4, como lo vimos en clase, es organizar de lo que investigaron ustedes, de la información, de los datos que obtuvieron, escribir una lista de los datos que van obteniendo. En, en primer lugar, pueden hacerlo como se les ocurre. ¿Ya? Los datos que tuvieron, como lo fueron obteniendo, los van escribiendo en una lista. Pero es importante que al final los organicen por grupos temáticos. Es decir, lo organicen de tal manera que tenga una coherencia. Si están hablando de educación, la de investigación en primer lugar. Todo lo que sea, no sé, como relacionado al tema político de educación, lo agrupan en otro lugar. O lo que tenga que ver con lo que va a pasar, las propuestas futuras en educación, lo agrupan en otro lugar. ¿Se va entendiendo? Van agrupando los datos que van obteniendo en una lista, con lápiz y papel. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? ¿No hay dudas? Excelente. No. Excelente. Va bien en eso. Entonces, luego que hacen esta lista, recuerda que en la clase anterior la hicimos esta lista, hicimos el ejercicio en clases. Es lo mismo. Ahora, también, a diferencia de lo que le han indicado en otras clases, tienen que iniciar esto titulando. Lo primero que tienen que hacer es titular. No dejen el título para el final. El título es el planteamiento, es la noticia, es el qué. Lo más importante que ustedes van a transmitir tiene que estar en el título. Inmediatamente. Si ustedes dicen que 800.000 chilenos evaden la cuarentena, ustedes dicen como título, 800.000 chilenos evaden la cuarentena. ¿Se entiende? Inmediatamente, empezamos con el título. Y el título es la tesis, lo más importante, lo que ustedes van a proponer en su nota. ¿Me siguen o no? Porque en esta parte quedamos en la clase del martes y no lo profundizamos. Y luego, posteriormente, recuerden que han ordenado la información que obtuvieron, la tienen ordenada, van redactando, de acuerdo a ese orden, el texto. ¿Ok? Luego lo firman y lo suben a la carpeta de Google que está aquí en el enlace.
Este es el ejercicio que quiero que empecemos a desarrollar. Puede sonar un poco extenso, un poco metodológico, algunos pasos que pueden estar de más, pero les aseguro que con la práctica esto le va a salir por inercia y van a redactar rápidamente cualquier información. No van a demorarse 3 horas ni 4 horas, sino en 1 hora, en unos cuantos minutos van a tener listos sus notas más rápidas. Y también les va a poder guiar posteriormente cuando quieran redactar textos más extensos como reportaje o entrevistas. ¿Dudas, señoritas? No, profe. O sea, tengo, como yo no sé titular al principio, tengo dudas en cómo hacerlo. Como Ok. algún tip o algo así que nos pueda dar. Sí, lo más importante, el dato más importante que usted obtuvo en el reporteo es su título. Ese es el tips. El dato que usted considera más importante, el dato más relevante, el que usted cree que a su público le va a decir, wow, ese es su título. ¿Me capta? Sí. ¿Sí? Entonces, Ujú. usted, si comienza con el título, la redacción del cuerpo de la noticia va a ser hablar del título. Es decir, ya, si 800.000 personas evaden la cuarentena en Santiago, usted comienza. En Santiago, 800.000 personas evadieron la cuarentena por tal y tal motivo, y ahí va poniendo usted los quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué, como usted quiera. ¿Me entiende? Pero como Sí, profe. y así le va a salir muy rápido y le va a fluir inmediatamente la nota y no va a tener que darse vuelta y va a buscar para esperar la inspiración o cómo hago esto, cómo lo hago. No, ya eso no lo va a necesitar. Ya lo va a tener listo. Le va a salir rápidamente. Esa es la técnica que yo les quiero mostrar y que la desarrollen. ¿Ok? Y, y eso, señoritas. No sé qué más contarles, comentarles.